1:46, 22 grados. Está un poquito más soportable que ayer, que era realmente, fue un día insoportable. Hablando de cosas insoportables, vamos a hablar de economía, de precios, de inflación, de tarifas, de lo que viene. Está Diana Mondino con nosotros. Diana, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Lo gracias. que no te permito es que la economía es insoportable. No, pero más o menos. Más o menos. Bueno, si se toman siempre malas decisiones, siempre va a ser insoportable. Bueno, a ver, hagamos un pequeño... pequeño balance, Diana, de lo que ha sido el año económico para poder pensar que 2021 podemos llegar a tener. Por supuesto que entiendo que, no te quiero condicionar con el análisis, pero que estamos frente a un hecho completamente extraordinario, ¿no? Que es la pandemia. Estamos a dos hechos extraordinarios, la pandemia y la respuesta a la pandemia, que fue la cuarentena. Pero si empezamos desde diciembre del 2019, cuando asume el nuevo gobierno, en ese momento se decretaron 9 emergencias. Social, previsional, energética, fiscal, monetaria, etcétera, que paralizaron muchísimas actividades o dejaron en suspenso, pongo un ejemplo, la ley del conocimiento. O sea, cosas que venían andando bien regular o mal, se detienen. A eso, sumarle la pandemia, sumarle la respuesta de una cuarentena inicialmente muy estricta. Entonces son todas cosas que en una economía que estaba muy debilucha, que estábamos en un proceso recesivo, francamente ha sido un garrotazo en la cabeza. Claro. Así que, Diana, cuando se establecen comparaciones... complicados. Y otra forma más fácil de decirlo, simplemente durante 6 meses, gran parte, muchos sectores de la economía no tuvieron permitido trabajar. Claro. Hubo fábricas que no podían abrir, hubo comercios que no podían abrir, todo lo que es ocio, esparcimiento, turismo, vuelos, no han podido trabajar. Y claramente eso es muy recesivo. En la medida que pase el tiempo, para 2021, parte de esa actividad se va a poder recuperar, pero solo parte, porque el que ya perdió el dinero, el que ya perdió el capital de trabajo, el que ya perdió su empleo, difícilmente lo recupere. Claro. Ahí, Diana, analizás que el gobierno se equivocó en hacer una cuarentena tan larga. ¿Era lo que había que hacer? ¿No había mucha alternativa? Desde el punto de vista económico, ¿cómo lo analizás? Sí, a ver, desde el punto de vista sanitario no me animo a opinar. A ver, hay indicaciones de que ningún otro país ha hecho lo que hicimos nosotros. Desde un punto de vista económico, sí, indudablemente, sí. Cuando se impide trabajar, las consecuencias son malísimas. Es equivalente a que haya una inundación o una gran tormenta. Durante tiempo no pudiste trabajar y perdiste lo que tenías. La verdad que si había otras opciones o no, creo que desde el punto de vista económico sí había otras opciones. Que era hacer cuarentena o cierres más parciales o por ahí más controlados. No, haber dado flexibilidad a la economía. No. Haber dado flexibilidad a la economía. Pero, a ver, tenemos el caso de Brasil y de México, con orientaciones políticas radicalmente distintas. Y sin embargo, ninguno de los dos quiso cerrar la economía en su conjunto, ninguno de los dos dejaron de tener conexión con el resto del mundo, reducida en todas partes, pero no casi cero como ha sido en Argentina. En todos los países se intenta, como se pueda, aunque sea con muletas, fomentar las exportaciones. Aquí, al contrario, se han subido las retenciones. Has tenido prohibiciones de trabajar, las empresas que han tenido problemas se han tenido que endeudar para pagar sueldos, y en otros países, ahí ya vamos a países más ricos, europeos, Estados Unidos, Canadá, tuvieron un pico de desempleo y luego ya empezó a mejorar. Mientras que en Argentina has tenido el mismo pico de desempleo o más alto, y es muy difícil que vuelva a mejorar porque tenés una economía laboral muy rígida, muy restringida. Diana, así que no todos los países han reaccionado de la misma manera. Todos los países han tenido cuidado con la pandemia, pero las medidas económicas han sido diferentes. Diana, ¿qué te preocupa más? ¿La recesión, la inflación, la desocupación o todo junto convirtiéndose en un combo todo tremendo? Junto, pero ¿no? Indudablemente hoy el problema más grave que tiene la economía, para mi punto de vista, es la desocupación. Hoy tenemos muchísima gente que está sin trabajo, que tenía trabajo hace 6 meses o un año, y no pueden reinsertarse fácilmente porque las actividades en las cuales estaban, en alguna medida cerraron. No todos los hoteles, muy pocos hoteles están abiertos, no hay restaurantes, hay muchísimas actividades que hoy no están. Entonces necesitamos reinsertar. Yo te diría que es el tema más urgente.
Si me preguntas como economista el tema más relevante a largo plazo, no es ni la parte macro, ni fiscal, ni la parte monetaria, ninguna de esas, es la educación. Es la educación. Hoy tenemos una inmensa cantidad de gente que no va a estar preparada o capacitada para las tecnologías que van a ser necesarias en el resto del mundo. Claro. Así que tenemos una respuesta de cortísimo plazo, que es la economía desde el punto de vista laboral, que mañana tenemos que cambiar las normas laborales, urgente, y algo estructural de enorme impacto, que es todo el tema educativo. Claro. Y esas cosas te van a ir llevando a los temas macro. Diana, cuando se establecen comparaciones como que este momento es similar a la economía de la Segunda Guerra Mundial, vos soy viejita, pero no tanto, che. No, está claro, digo, pero lo habrás estudiado. Digo, me interesa profundizar un poco esta idea de absoluta excepcionalidad y de cómo se recupera, porque el mundo no se funde, no quiebra. No, a ver, la reconstrucción en los distintos países del mundo, en Europa o en África, en Japón, fue diferente. En Europa hubo la ayuda del Plan Marshall, pero que tardó varios años, desde que terminó, digamos, desde junio, agosto de 45 hasta que pasó el Plan Marshall, pasaron varios años. Lo que había era una población diezmada, yo te diría casi que, digamos, con una mochila de piedras, o sea, muy frustrada, tanto los ganadores como los perdedores. Y lo que hubo es un frenesí de trabajo, un frenesí de intentar recuperar, de intentar reconstruir. Digamos, todos hemos visto fotos en donde la gente tenía las paredes de las casas, pero no había techo. Hubo un frenesí de trabajo. La gente trabajaba una cantidad de horas infernales, por salarios minúsculos o ni siquiera salario. Eso se acabó, eso hubo el Plan Marshall, un plan de infraestructura. Pero si vos lo pensás, en Argentina lo que ha habido de retenciones durante el gobierno kirchnerista es en montos superior a lo que fue el Plan Marshall. Claro. Ahora, no se usó de la misma manera ese dinero. Diana, ¿y cómo imaginás la reconstrucción acá? ¿Qué debiera hacer la política para establecer una reconstrucción? Sobre todo pensando en que el año que viene es un año también muy difícil, donde seguramente algún rebote de la economía haya, por lo menos en el primer semestre, y que eso no termine confundiendo a que haya una recuperación con cuestiones o medidas estructurales que verdaderamente saquen a la Argentina adelante, con una reforma fiscal, con una reforma laboral. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, por de pronto no pondría más restricciones en la economía. Hoy nos hemos enterado de esta prohibición de exportación del maíz. Un país que necesita exportar, que necesita divisas, le prohibís ingresar divisas. Además, es como siempre, perjudicar a Juan para beneficiar a Pedro. O sea, creer que porque a alguien lo pongo en un verdadero problema de no poder vender a quien hubiera vendido, por eso lo va a vender más barato y que eventualmente eso va a redundar en un menor costo de los alimentos. Es de una ingenuidad sorprendente. Pero aun cuando eso tuviera efecto ahora en el corto plazo, ¿qué va a pasar el año que viene? Entonces, lo que primero que haría es ir quitando rigideces a la economía, quitando todo este tipo de cosas que funcionan como un chaleco de fuerza que no permiten moverse. Claro. Hay muchísimas cosas en las cuales hay que hacer. Dentro de eso, necesitamos que todo lo que es gasto público empiece a ser eficiente. Por supuesto que me gustaría que sea más bajo. Por supuesto que me gustaría que haya, digamos, muchísimo nivel pero no puede haber el despilfarro que hay ahora, que se paga 3 veces por algo que no se hace. Y otra cosa que pondría, que no es económico, es un sistema de control. Te pongo un ejemplo muy simple. Todos hemos visto, bueno, que se compra fideos y después resulta que eran caros y la gente se enoja si son caros. Ese es el menor de los problemas. Los fideos esos que se compraron, ¿hacían falta? ¿Se entregaron? ¿Quién los recibió? Entonces, de ese tipo de cosas tenemos cientos de cosas en Argentina. Si el gasto público fuera eficaz, si el gasto público efectivamente llegara a la gente, te da tiempo para que la economía crezca y eventualmente el impacto que tiene el gasto público en la economía pueda reducir. Vos pensás que hoy en Argentina, entre nación, provincias y municipios y organismos descentralizados,
es más o menos la mitad de la economía. Y esa mitad de la economía es, por definición, no es productiva. Te da las bases para que el sector privado pueda producir. Pero entonces lo que le estás pidiendo al sector privado es fenomenal. Tiene que ganar por sí mismo más por el sector público. Entonces, que el sector público se convierta en algo eficaz no es difícil. No es difícil de cada uno decirle, señor, usted vaya a trabajar. ¿Usted qué trabajo tiene? Vaya y hágalo. No es muy popular. Yo no ganaría elecciones. Pero básicamente cada persona que tiene una responsabilidad asignada, que la cumpla. Y eso te puede dar tiempo. Si no se hacen esas cosas, vas a terminar en una llamarada inflacionaria, en una devaluación extraordinaria y otra vez más, un escaloncito más de pobreza, un problema más para reinsertar a la gente en la economía. Te pongo otro ejemplo. Ayer hemos visto la fórmula jubilatoria. Es un problema muy difícil. Sin entrar en temas de equidad o de equilibrio, de sustentabilidad en el tiempo, simplemente hemos puesto en la fórmula numerador y denominador cosas que no se pueden calcular con objetividad. ¿Quién va a calcular esa fórmula? ¿Vos, yo, el Congreso? ¿Quién la va a poder controlar? Entonces, ese tipo de cosas creo que en Argentina son errores que no nos podemos permitir y que no nos podemos perdonar. Está claro. A ver, Mariano, sumate con la última. Sí, dale. Diana, ¿qué tal? Mariano Barrio. No es la primera vez, ¿Cómo estás? no es la primera vez que la escucho hablar muy enfáticamente de la necesidad de dar trabajo. No solamente a los trabajadores que perdieron estos últimos 8 años, la franja de los excluidos. Y a veces no es común escuchar a los economistas, que además son pro mercado y demás, hablar del trabajo. Y creo que es una muy buena noticia porque usted está hablando de la salida virtuosa. Y me parece que de lo que está hablando es de la cultura del trabajo. Cuando habla de educación también está hablando de capacitar a gente que a lo mejor perdió la edad para estar en el secundario, pero podría capacitarse. ¿Usted cree que hace falta un plan integral de insertar, incluir a la gente en la cultura del trabajo para blanquear más gente, para eliminar la informalidad laboral, para eliminar la informalidad en la economía, que a su vez eso puede generar y repercutir en mejores jubilaciones, en mayor recaudación del ANSES? ¿Esto es lo que usted está diciendo? Sí, no me cabe ninguna duda y lo que vos estás diciendo es el paraíso al que todos quisiéramos acercarnos. Pero para llegar ahí hay que empezar a caminar. Y para empezar a caminar hay algo que es bastante simple, que es ver al que trabaja, ¿cuántos impuestos le cobramos? Porque el que trabaja en blanco tiene las deducciones propias que se hacen en el salario y los aportes patronales. ¿Y cuánto genera? Digamos, la chica simpática que te atiende en una zapatería, para que vos contrates una empleada más en la zapatería, tiene que ser que venda suficiente cantidad de zapatos para que se justifique pagar el sueldo más los impuestos. Bueno, muchos dicen que habría que empezar a pensarlo de aquí para adelante, ¿no? Porque es difícil remover... de acá para atrás ya no tiene arreglo. Mira, lo único que importa en economía y en la vida es el futuro. Entonces, lo que necesitamos es pensar de acá para adelante cómo lo hacemos. La discusión es si esa reducción impositiva o si esa reducción regulatoria es solo para los nuevos futuros empleados o para todos. Pero claramente es algo hacia adelante. Tenemos una situación, insisto, de productividad. Para que alguien pueda trabajar en una zapatería, tiene que poder vender zapatos. Necesita dos cosas, alguien que los quiera o pueda comprar, pero que además que la cantidad de zapatos que venda, repito, sea suficiente para pagar el sueldo y sus impuestos. Y si vos estás teniendo para un salario mínimo vital una proporción de impuestos que es casi un tercio, bueno, simplemente si le quitara esos impuestos, esa persona tiene que vender un tercio menos de zapatos. No es necesario que se vendan tantos zapatos. Entonces, el señor dueño de la zapatería podrá intentar contratar a alguien. Y si no, ¿qué va a pasar? O pone a la sobrina o pone a alguien en negro. Entonces, ese tipo de cosas son mañana. De nuevo, lo que vos mencionaste es a lo que todos quisiéramos llegar. Muy pocos países del mundo lo han logrado, pero es a lo que tenemos que apuntar. Y yo te diría que en este momento Argentina tiene una gran ventaja. Estamos en una situación tan comprometida desde el punto de vista económico que modificar masivamente este tipo de normas no debería ser difícil. No es casi nada lo que se pierde, porque no es cierto que estás teniendo un magnífico servicio de salud de parte de las obras sociales, no es cierto que el FONAVI está construyendo vivienda, no es cierto que el descuento jubilatorio te garantiza una jubilación digna, no es cierto ninguna de esas cosas de todas maneras. Entonces deja de decirle a la gente,
que le prometés esas cosas, quitándole del sueldo hoy para que el día de mañana, cuando tenga no sé cuántos años, se pueda jubilar. Y ojo, tenemos cosas muy diferentes. Tenemos jóvenes con mayor o menor capacitación, tenemos gente que tiene una familia que ha perdido su trabajo ahora, tenemos gente cercana a jubilarse y tenemos gente muy mayor, jubilados, que en cualquier parte del mundo los jubilados, si quieren, pueden trabajar. Claro. Aquí ni lo intentan porque no conseguirían el Seguro. trabajo. Diana, ¿qué pensás de esta, entre comillas, paz cambiaria que se dio? Digo paz porque en los últimos 4 o 5 días hubo de vuelta un repuntecito del dólar, del ilegal o del blue. ¿Qué pensás? ¿Se puede sostener durante mucho tiempo? No, durante mucho tiempo no, porque es el fruto de 2 restricciones. Estás apretando de 2 lados y es un resorte que lo tenés agarrado de 2 lados. Si por cualquier motivo ese resorte se suelta, bueno, vamos a tener un problema. Vos pensás que Argentina, el nuevo gobierno empieza con 44.000 millones de dólares de reservas aproximadamente. Hoy ya no están. Es un nivel que es un décimo de eso. Y las estoy contando en una forma generosa, tanto al principio como ahora. Hemos perdido el superávit comercial prácticamente. Ya en los últimos 2 meses, lo que se exporta comparado con lo que se importa es minúsculo. Y eso que las importaciones están extremadamente controladas. Hoy acabamos de decir no vamos a permitir las exportaciones de maíz. Sí. El propio comunicado de prensa dice que son 4 millones y pico de toneladas, casi $200 la tonelada, son 800 millones de dólares que no van a entrar. Entonces no es sustentable a largo plazo. Esa es una razón. La otra es que habiendo inflación, la gente no tiene ningún otro instrumento en el cual ahorrar, porque vos podés ahorrar en Argentina o en mercadería, compras remas de papel o cemento, o en dólares, porque no hay prácticamente instrumentos financieros que te permitan mantener el poder adquisitivo del dinero. Claro, la tasa de interés no le compite al dólar, ni al dólar ni a la inflación, y la gente le tiene miedo a algún otro tipo de corralito y no le gusta que le cobren impuestos. Hace 2 años se puso el impuesto a la renta financiera, que ahora creo que ya no está más. Sí. Pero el daño que se hizo con eso fue fenomenal. Eso fue en el 2018, casi segura. Sí. En donde un señor había hecho un plazo fijo y dijo, bueno, usted va a ganar 10 pesitos de interés, y después dice, no, por esos 10 pesitos me tiene que dar 3 a mí que son de impuestos. Entonces, esas cosas, la gente, es difícil volver de ese tipo de errores. Entonces, tenemos que permitirle a la gente, por empezar, tener algún nivel de ingreso. Ojalá un ingreso que le permita ahorrar y un instrumento en el cual ahorrar. Pero hoy estamos cerrando todas esas puertas. Y el gobierno parece muy entretenido en otras actividades que para la sociedad pueden ser importantes, pero que a la economía le hacen daño. Entonces tenemos que enfocarnos desde el punto de vista económico en estos temas, sin descuidar otros, pero estos no pueden dejar de estar figurando. Claro. Diana, ¿y con el peso qué hay que hacer? Porque la verdad vos mencionabas antes que la economía argentina venía muy mal, la agarró la pandemia. Cuando uno mira para atrás, siempre tiene la sensación de que la economía argentina, salvo algunos periodos, hace muchos años que viene mal. Entonces, ¿qué debiera hacer el país para tratar de volver a que la gente deposite confianza en la moneda que tenemos? Eso es facilísimo. Muy fácil. Gastar menos que lo que tenés. Argentina hoy, ya teniendo una presión impositiva de las más altas del mundo, o si es que no es la más alta del mundo, tenemos un nivel de gasto aún mayor. Y encima es un gasto ineficiente. Encima es un gasto no productivo. Entonces necesitamos gastar menos, gastar bien, y cuando gastes menos y gastes bien, entonces ya no tengas déficit, no va a ser necesario que el Banco Central ande haciendo cositas raras por ahí para andar emitiendo, claro. Y para absorber la emisión después te emite las LELIQ, y resulta que con las LELIQ entonces aumenta la base monetaria y se arma un engrudo que la gente creo que se harta de escucharlo, pero que ese es, digamos, el huevo de la serpiente. Ahora, Diana, ¿cuál es el costo social de gastar bien? Porque cuando vos empezás a ver... ¿Cómo va a ser un gasto? ¿Cómo va a ser gasto social gastar bien? Me caché, si vos le pagás a alguien que vaya a trabajar, si vos le pagás a una maestra que hace clases, si vos le pagás a un policía
y le pones uniforme, no, que el uniforme le prenda, no le des un uniforme talla chico a un señor que no es chiquito. Pero espera, Entonces, que iba, ojo. iba por acá, No. iba por acá. Mirá, cuando vos mirás, por ejemplo, el asistencialismo en la Argentina, vos te vas a aquellas cajas pan de Alfonsín, que Pero eran... que el asistencialismo es un pedacito así chiquitito de Pero gasto. hay 22 millones de personas asistidas. Ah, ok, hay 22 millones de personas, momentito. No, espera, perdón, me enojé. Déjame que vuelvo a la realidad. Dale, a ver. No, a ver, el gasto público en Argentina está gastando en muchísimas cosas que no tienen ninguna vinculación con el gasto social. Y por otra parte, en todo caso estás haciendo un gasto social que es asistencialismo y no estás ayudando a esa gente a progresar, no le estás ayudando a mostrarle un camino, no le estás ayudando a una forma de que mañana no tenga que depender del puntero de la esquina. ¿En qué cosas gastamos? Que es muchísimo, y vos me dirás que son importantes para la sociedad. El ejemplo más obvio es aerolíneas, pero digamos, todas las empresas públicas que son deficitarias. No tenemos por qué tener ese tipo de cosas. No tenemos por qué, a ver, cosas que la gente sí lo entiende muy fácil. No tenemos por qué tener choferes para la totalidad de los ejecutivos del sistema provincial, municipal o nacional. No tenemos por qué tener, mira, una cantidad de actividades que no son propias de un Estado, directamente no son función del Estado, no son necesarias que el Estado lo haga. Si el Estado lo quiere hacer, que sea eficiente. Pero no puede ser que el Estado venda pescado, no puede ser que el Estado ponga la verdulería en tu barrio. Esas son cosas de la ciudad, ni siquiera estoy protestando contra la nación. Eso existe en mi provincia, en Córdoba, tenemos ese tipo de cosas. En los mercados barriales, decís. En los mercados barriales, por ejemplo, autorizalo, permití que la gente lo haga, pero no que venga el gobierno y con un camioncito del gobierno le traiga todas las cosas, se las ponga, se las instala, se las limpia, le pone el aire acondicionado y después se retira y lo llega. Y la verdulería que está enfrente, que paga alquiler, ¿qué hace? No, o sea, hay muchísimas de esas cosas que no tienen ningún sentido. Controlar el mar, que no se te lleven los pescados, que se los lleva otra gente que no somos nosotros. Permití que cuando la pesca llegó a la costa no haya un piquete de alguien que protesta por alguna cosa que no sé de qué será y que pueda salir. El Estado tiene funciones que no cumple en Argentina. Las 3 funciones que tiene el Estado en cualquier país del mundo son defensa, seguridad y justicia. Acabamos de resolver ayer un paro de 20 días de 20 días en el puerto. Le ha costado una fortuna incalculable. Diana, con esa plata, es más que todo el IFE argentino. No, está claro. No me vengan con... Perdóname, no usen el argumento de la asistencia social. La asistencia social en Argentina es minúscula comparada con estos despropósitos. Yo lo que te preguntaba es cómo desarmás, cómo desactivás toda la asistencia que el Estado dio. Te ponía la comparación. Enseñándole a trabajar. Y bueno, pero eso no es de un día para otro. Por supuesto, esa es la asistencia, pero al que hoy es empleado público puede empezar a cumplir sus funciones. ¿Por qué no? Explícame por qué la justicia no funciona. ¿No lo cumple? Pero no todos los empleados públicos no cumplen con su función, Diana. Bueno, decirle a mi amiga que hace un año que se está de marzo que se está tratando de divorciar y no consigue que en el juzgado le reciban los papeles. Y bueno, por decirle que no se divorcie. Pero aparte un caso puntual no... La gente que nos está escuchando... Es para que no se divorcie, justamente. Es para que no se divorcie, se apuesta al amor. Pero un caso puntual aparte no... ¿Puedo intervenir un... Dale, a ver, para Nacho. Diana, ¿cómo estás? Un caso puntual, el de tu amiga, no habla por todos los empleados públicos, que las plantas de empleados públicos, tanto en Nación como en las provincias y hasta en los municipios, es amplia, te lo concedo. Ahora, no pongamos todo en la misma bolsa porque cuando generalizamos empiezan los problemas. No lo pongas, pero si fuera tan eficaz un sistema, vos pensás todas las actividades que tenemos en Argentina, en donde el Estado cumple funciones y que sin embargo tenés también actividad privada. Si el Estado fuera tan bueno y gratis, ¿por qué hay privada? Claro. Nadie pagaría por algo si tenés algo bueno que es gratis. Que en realidad que nunca nada es gratis, es que se lo paga entre todos los argentinos. Claro. A ver, espera, déjame un número muy grosero. El ANSES y todas las retribuciones que se pagan de jubilaciones y pensiones, AUH y otros beneficios que se dan, es un porcentaje muy importante del PBI y un porcentaje muy importante del gasto público. A través de ANSES se canaliza una enorme cantidad de actividades de ayuda social que ojalá no necesite ser permanente. Ojalá no necesite estar porque hay gente que una discapacidad y sí, la tenés que dar. Claro. Pero hay cosas que van a tener un límite en el tiempo. Entonces lo que tenés que tratar de hacer es
eventualmente capacitar a la persona, pero sobre todo permitir que otro pueda estar absorbiendo a esa persona para trabajar, permitiendo que otro pueda decirle que haga alguna actividad. Esas son las cosas que hoy están restringidas en Argentina. Diana, esas son las cosas que tenemos que reducir. Diana, en aval a lo que estás diciendo, el porcentaje que tiene las asignaciones sociales en el presupuesto es del 62% aproximadamente, y eso incluye las jubilaciones, pero también la AUH claro. y los distintos ¿Cuánto planes es de la sociales. torta del presupuesto total? 62% de las asignaciones sociales. ¿No les parece que es muy alto? Por eso es muy alto. Esto incluye las jubilaciones también, pero sí, esto claro. también, pensiones digamos, no contributivas, pensiones no contributivas, jubilaciones. AUH. Por eso, digo, cuando yo le preguntaba, pero después si no hay un costo social que se va a pagar, porque vos venís acumulando programa tras programa, pero yo entiendo porque lo que no dice hubo ella. gobierno que le haya podido encontrar la vuelta al tema. Claro, yo entiendo lo que dice ella. Ella habla de incorporar más gente. Perdóname, Mariano, una cosa es de hoy en adelante. A ver, en estos días hemos visto que la vicepresidente va a tener derecho a varias prestaciones. 2. Hay gente que le pareció fantástico, hay gente que se enojó. Lo que te digo es que hay muchísimos más casos que la vicepresidente. Hay muchísima gente viudo que mantiene su prestación más la pensión que fuera de su viudo o viuda, ¿ok? Pero si a su vez había un segundo matrimonio, vos podés acumular varias prestaciones en el ANSES. Pero eso está mal, acumular la pensión de tu marido y tu propia jubilación, eso es legal. Por supuesto, digo, si no cambiemos, cambiemos, eso es lo que estoy diciendo. Pero si no cambiemos, Diana, pero pero espera, si no dejemos de lado los derechos sociales y digamos, bueno, vamos a inventar un nuevo país en el cual va a regir distintas normativas. Una jubilación, pero déjame terminar, yo te escuché. Que vos me digas que está mal que una jubilada, y sacala a Cristina, que una jubilada reciba la pensión de su pareja, la cual la dejó viuda, la verdad a mí me sorprende. No podemos cuestionar eso. Yo te dije que lo que a mucha gente le sorprendió de Cristina justamente es legal y ocurre desde hace muchísimos años. ¿Y está perfecto que ocurra o te parece mal? No emito juicio de valor. Te digo que es uno de los temas que normalmente consideramos como prestaciones que están dentro de esos costos. Si vos permitieras que ese tipo de cosas, dijeras, voy a exagerar un montón, dentro de 50 años no se hace más, por decir algo, o en algún momento en el futuro va a modificarse, pero hoy es un derecho que es prácticamente imposible en Argentina de modificar, aun cuando alguien quisiera modificarlo, que no sé si alguien se metería a hacer eso. Claro. Lo que te digo, de las prestaciones vos tenés muchísimas cosas que podrías hacer, pero las prestaciones no son es el principal monto, pero no es el principal problema de Argentina. El principal problema de Argentina es la rigidez. Es la rigidez. ¿Puedo terminar con lo que estaba preguntando? Que alguien para trabajar le tenés que hacer un preocupacional que cuesta una barbaridad, le tenés que poner un montón de cosas. Un ejemplo que creo que ya lo hemos comentado, una persona que cobra el IFE cobra 10.000 pesos. Si consigue un trabajo por el salario mínimo, de bolsillo va a cobrar 16.000, pero en total cuesta 25.000. Igual el IFE ya se desactivó, ¿no? Ahora, bueno, peor. Diana, además de esas prestaciones... Ese tipo se queda sin cobrar nada y si consigue un trabajo va a tener que pagar casi 10.000 pesos de impuestos. No te estoy hablando de un gerente de YPF, te estoy hablando de un señor que a lo mejor va a ser jardinero o pintor o plomero. A ese señor sacale los impuestos. Sacáselo por 3 meses, sacáselo por 6 meses. Pero déjalo que el tipo pueda encontrar un trabajo y demostrar si sirve o no sirve para el trabajo. Además de esas prestaciones, hay muchos otros gastos que son muy influyentes, muy incidentes en el gasto público. Uno es el de las transferencias al sector privado, es decir, los subsidios al gas, a la luz, lo que a nosotros nos permite no aumentar tarifas. Por ejemplo, las tarifas congeladas tienen como contraparte subsidios. Después están los 3.900.000 empleados en nación, municipios y provincias, como vos señalabas recién. Ahora, hay mucho para tocar en el Estado. Lo que dice Nacho Ortelli tiene razón, o Facundo, que en algunos lugares donde tocas generás problemas sociales.
Pero Por supuesto. en la cuestión de los planes sociales, habría que idear la manera de sustituir planes sociales por cultura del trabajo, por educación, formación laboral e incorporación concreta. Mira, ¿no? la Universidad del SEMA mantiene ya desde hace bastante tiempo un seminario miércoles de por medio sobre temas de educación. Hay distintas posibilidades, será una mejor, una peor, una más cara, una más rápida, pero las opciones existen. Es un trabajo lento, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo de generar. Lo que yo te estoy diciendo es quitarle a la gente las restricciones, permitirle trabajar, permitirle a alguien contratar. Trata de que las actividades puedan tener la máxima productividad posible, no le pongas impedimentos de otra naturaleza, elimina la burocracia de papel y papelito y permiso, etcétera. No puede ser que si alguien quiere construir una habitación en el fondo para la hija que ya tiene 12 años para que tenga un dormitorio separado, tenga que pedir un permiso de construcción y si no está en cuestión ilegal, y que el permiso de construcción lo tenga que pagar primero. O sea, hay un montón de cosas que deberíamos poder resolver y reactivaría la economía. Me gustaría un país que tenga una enorme capacidad de exportación, seguro, porque entonces podemos vender nosotros y los argentinos. Entonces, permitime transitar a través de las distintas provincias, aunque haya cuarentena. Cerrame las puertas del container, pero déjame pasar. Claro. No tenemos aviones desde hace 9 meses, no se pueden mandar muestras al exterior para que alguien te diga sí, me gusta o no me gusta tu producto. Acabamos de terminar 20 días de un paro portuario. O sea, permitamos que esas cosas funcionen. Y voy a decir algo extremadamente antipático, pero no me importa. Yo estoy en Córdoba, en casa de mis padres, para celebrar el Año Nuevo y no vamos a poder estar toda la familia porque no podemos tener una reunión de más de X personas. Y ayer hemos visto masivas concentraciones de pañuelos celestes y pañuelos verdes, miles de personas. ¿Eso no es un problema? Sí, Entonces, lo que tenemos que decir en Argentina es poner reglas que sean más o menos razonables para todos, más o menos armónicas. Nosotros, aunque no hubiera la norma esta de que no se pueden reunir gente, por prudencia no nos reuniríamos toda la familia porque, bueno, no queremos tener un problema de coronavirus. Yo creo que muchísima gente voluntariamente se va a comportar con absoluta recato. Diana, te pregunto por último, y obviamente agradeciéndote de tu tiempo, que hemos extendido la entrevista, hay mucha gente enganchada mirándote. Vos hablaste recién del país en general. ¿Qué modelo de país te imaginás? Si tenés que mirar en la región, digo, porque ya que estamos como... El que creo que vamos a tener... Podemos fantasear con cualquier modelo de país subdesarrollado, desarrollado, pero ¿qué modelo te imaginás posible para la Argentina? ¿Qué país te gusta de la región, por ejemplo? A ver, ¿el que me gustaría o el que creo que vamos a tener? No, primero las dos, dame las dos respuestas. A ver, yo creo que Argentina puede crecer y mucho. Además de crecer, puede desarrollarse, que no es lo mismo. Desarrollarse es una mejor calidad de vida para todos. Crecer es que se produzca más, aunque no necesariamente redunde en más calidad de vida, si abrimos la economía al comercio exterior. En ese caso tenés pruebas bastante importantes en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. Esos crecieron, no necesariamente se desarrollaron. México también. O sea, no toda la población está igual de bien. Todos están mejor que hace 20 años, indudablemente, pero no todos están fantásticamente bien, ¿no? Para llegar al desarrollo es un camino muchísimo más largo, muchísimo más difícil y que requiere un compromiso de parte de la gente muy grande. Porque el desarrollo es también no es una cuestión de políticas de Estado, es una cuestión personal. Que la gente decida y quiera prepararse o capacitarse, que no quiere decir ir a la universidad, sino practicar y ser el mejor en lo que cada uno puede y sabe hacer. Pero si tenés, a ver, me hiciste como una lista de países. Si tenés que elegir uno, ¿cuál te gusta? Como modelo, decir, bueno, me quiero parecer a Chile, Colombia, ¿En qué año? Brasil. Chile en qué año, Colombia en qué año, Perú en qué año. Ahora. No. Todos estos El procesos Chile de son- ahora, el Perú de ahora, el Colombia de ahora, Brasil de ahora. Los procesos son muy inestables. Creo que probablemente en este momento, si me decís hoy, 31 de diciembre de 2020, probablemente te diría Colombia. Pero ningún país logra un crecimiento continuo, excepto Australia. Pero todos los demás, hemos tenido, los 200 países del mundo, tenemos fuertes vaivenes.
porque dependemos de muchas cosas, porque hay temas sociales, políticos, pero sobre todo porque vos producís cosas que a veces dejan de ser necesarias y tenés que reconvertirte hacia otro mercado. Eso lleva tiempo, es doloroso, el que pierde... A ver, el ejemplo, el que hacía látigos para caballos o herraduras, y esa gente se quedó sin trabajo hace 100 años y tuvo que reconvertirse. Pero el resto de la economía apuntaba y crecía y apuntalaba. Así que es el proceso de reconversión que va a tener que tener Argentina. No va a ser fácil, no va a ser fácil. El principal elemento va a ser repoblar el interior, no va a ser fácil. Pero se puede, se puede. A ver, vos preguntaste de reconstruir Europa y mirá lo que es Europa ahora. Mirá lo que era hace ya 20 o 30 años, cuando ya habían pasado simplemente 20 años después de la Segunda Guerra Mundial. Mira Japón, destruido internamente por la Segunda Guerra Mundial, más Hiroshima y Nagasaki. Mirá las fotos de la ciudad, yo nunca estuve, las fotos de Hiroshima y Nagasaki. Lo que han crecido, o sea, se puede, pero muy pocos países han podido. Ha hecho falta continuidad en las políticas, ha hecho falta voluntad, ha hecho falta poca interferencia del Estado, ha hecho falta facilidades para poder ingresar y ha hecho falta mucha responsabilidad individual. Y esa es otra cosa que en Argentina nos gusta quejarnos y nos gusta decir el Estado te cuida. Diana, te agradecemos mucho esta entrevista, felicidades, que termines de la mejor manera, de la manera que puedas el 2020 y que se empiece mejor el 2021. Gracias, Gracias, siempre el futuro es mejor. Ojalá, gracias. 22:32, uno dice que empiece mejor el 2021 como si vaya a cambiar mucho Sí. de un día para otro, pero bueno, es una manera de ponerle un poco de expectativa. ¿Siempre el futuro es mejor? No estaría ocurriendo ahora, en este Siempre momento. el futuro Sí, mejor. que sí, queremos dejar el 2020 atrás, así que sí, que sea mejor el 2021. No, ojalá que sea mejor, pero Bueno, para si algunos uno, va a ser si uno mejor, dice sí. el ¿no? futuro de hace un año respecto de hoy, la verdad que no fue Sí, mejor. es un deseo, ¿no? Que el futuro Claro. sea mejor. Es interesante, Spielman, Estaba ocupado. ¿el futuro es Spielman. mejor o no, Claro. Spielman? El futuro siempre es mejor, Pastor. Para todos. Lo mejor está por No, a delante. ver, Lo el que se dilema, viene para el dilema Spielman es estructural, mejor. ahora poniéndonos serios, el dilema estructural que estaba planteando, en el cual obviamente estuvo discutiendo con los colegas, yo intuyo que se refería, por supuesto, no voy a hacer una apreciación nombre de, pero sí a cómo desmontar el sistema armado en la Argentina por el cual hay más gente que no aporta comparado con la gente que aporta. Y esa gente que aporta la que tiene que sostener a todos los que no aportan. Exactamente. Y eso va desde los desempleados o los que perciben un plan social y trabajan en negro, que también reciben planes, pasando por el sistema previsional que hoy, vos lo decías muy bien, Mariano, es el principal componente de la inversión, el gasto, llámenlo como quieran, del Estado argentino, que fue un poco lo que en su momento con Cambiemos Macri intentó modificar y por supuesto se encontró ya en diciembre con que tuvo que rearmar todo el sistema, ir a una reparación histórica porque había un fallo de la justicia, y es un berenjenal en el cual ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Cristina antes, ni hoy Alberto Fernández logra desentrañar un tema mundial que es, hay más gente que no aporta comparado con la gente que aporta, además va creciendo la edad de la gente que se va jubilando, y hoy en un sistema como el argentino, donde es todo estatal, bueno, tenés un desequilibrio ahí. El problema es que en el mundo, ese desequilibrio que existe, se da porque hay muy baja natalidad en los países de Europa, por ejemplo, en Italia, Francia, Holanda o Alemania, respecto de la gente mayor. Acá, esa gente que no aporta se da por el desfasaje que generan los planes sociales y el empleo público también. Bueno, el empleo público aporta, pero hace las veces de plan social. El problema es que no hay trabajo. Claro. Porque si no estamos estigmatizando al que no tiene un trabajo. No es para no es estigmatizar, es primero una realidad. Primero, Yo no quiero primero estigmatizar la a nadie. generación de trabajo para que esa gente que recibe un cheque del Estado sin trabajar pueda valerse por sí Es que yo no misma. creo Si que no el Estado trabajen. tiene que estar Yo no presente. estoy de acuerdo que no trabajen. Yo creo que trabajan en negro. Y tienen una chango, tienen algo que no pueden poner en blanco. Porque cuando Eso lo ponen en también. blanco, pierden en algunos casos algunos beneficios sociales. Depende del tipo de plan que tengan. Ahora, aún el problema sabiendo es que el sistema como está armado. Y yo me refería específicamente al tema previsional. Porque cuando uno toma el componente, la incidencia que tienen todos los planes sociales juntos, comparado versus el sistema previsional, las jubilaciones es lo que genera gran parte del gasto. O sea, los planes sociales los podemos discutir, pero siempre la incidencia más grande es ANSES y especialmente las jubilaciones. Ahora, aún sabiendo que es una pregunta, no sé si la palabra es tramposa, capciosa, preguntarle a alguien a qué, digamos, a quién nos queremos parecer. Claro. ¿Cuál es el modelo de país posible para la Argentina? Bueno, las alternativas que daban, en este caso Diana Mondino, era Brasil, Colombia, Perú,
Chile. A mí me gustaría una Alemania. Bueno, está bien, Como Mariano, la sí. de- Para mí Suecia, Bueno, bueno, pero bueno. como la de- sí, No, Buenos Mariano, Aires, no Argentina. quiero parecerme a Horacio Cava, que me no diga... es Bueno, sí, lejos, sí, no sí, estamos sí, de claro. Finlandia, pero Es que bueno. ante esa pregunta No es podemos decir imposible, cualquier es cosa. cultura del trabajo, es Por cultura eso- del trabajo. Pero por eso yo digo, Ellos- aún ellos sabiendo que la trabajan, pregunta son que yo enfermos hago del es, trabajo. no sé, es Sí, capciosa. sí, claro. Pero Cuando- tengamos en cuenta lo que somos. Claro, puestos a elegir, cuando, digamos, me pregunto, ¿queremos ser Colombia? Claro. ¿Queremos parecernos al Chile que explotó hace No. un par de meses? La desigualdad de Brasil. ¿Queremos parecernos a Brasil? Ahora voy a ir con Gustavo Segre. No. ¿A quién nos queremos parecer? Tal vez no hay que Estamos tan parecerse a nadie. disconformes Yo creo realmente que con el país. tenemos- que Tal vez no hay que tenemos. parecerse a nadie, Facu. Tal vez hay que tratar de tomar las mejores cosas de distintos países y tratar de plasmarlas acá. Algunas no van a ser posibles, otras son posibles. Ahora, lo que plantea Diana Mondino es clarísimo. Necesitamos una continuidad de un rumbo, no importa de cuál rumbo. Una continuidad en algunas políticas de Estado, unas políticas públicas que no se cambien según los colores políticos, ¿no? Bueno, vamos a verle la cara a Gustavo Segre. Sí, a ver cómo está. ¿Cómo se hoy. siente, sobre Estamos todo? haciendo todos ¿Cómo los días, está? ¿no? La cara de todos los días la Está estamos rosadito, haciendo, ¿no? es verdad. Se lo me ve dicen bien, acá. rosadita la camisa, Spielman. Se refleja entonces, Gustavo. Gustavo, Estoy ¿cómo te bien, va? chicos, estoy bien. Buenas ¿Cómo anda? noches, Vení, Facundo. Buenas noches a sumate todos. Sumate un minuto, te quiero preguntar a vos también. ¿A qué país, digamos, cuál es el modelo de país que vos tenés en la cabeza, Gustavo? Yo tengo un modelo de país de Argentina, no quiero imitar a ninguno y te digo por qué. Estaba prestando mucha atención a lo que decían ustedes y a lo que decía Diana, que es una genia total. Vos sabés que es imposible imitar un país y un modelo porque hay características políticas, económicas y sobre todo culturales que impiden que tomemos un modelo que alguien realizó y lo apliquemos en Argentina esperando que el resultado sea el mismo. Te doy un dato. Yo creo que nosotros en Argentina deberíamos romper algunos paradigmas. Hoy en día lo que tenés, como bien decía Ezequiel, es poca gente que aporta, mucha gente que retira, déficit previsional, sin ninguna posibilidad de salir de ese tema y mucho menos en las provincias donde el empleo público es mucho mayor que el empleo privado. Entonces ahí pregunto, ¿no sería bueno, por ejemplo, que para las empresas pymes algunos jóvenes estudiantes universitarios que tienen valor para agregar puedan empezar a trabajar en esas empresas y por un periodo de tiempo no aportar cargas sociales? Porque hoy no lo aporta, hoy no hay aporte, esa persona no trabaja. Cuando esa empresa empieza a tener un valor mayor por el aporte de jóvenes que saben lo que tienen que hacer porque estudiaron para eso, crece la producción, crece la actividad económica, la empresa va a precisar más mano de obra y la economía y el empleo se expanden. Y ahí sí, empezás a cobrar cargas sociales, empezás a tener un ingreso para ese efecto de la previsionalidad que Seguro. pueda ayudar. Pero Gustavo, tenés que romper paradigmas. Seguro, si no, no Gustavo, llegamos me esperas un minuto y ya me meto con el panorama desde Brasil. Claro, dale. Porque obviamente hay alarma también en Brasil por lo que está pasando. Ya nos contestás obviamente todas las preguntas, pero hay información de último momento ahora. 22:40, atención con lo que va a contar Nacho Ortelli, información que estamos procesando ahora, en vivo, hay incluso un documento. Nacho, ¿cuál es el título? Sí, Facu. Amado Boudou, el ex vicepresidente, volvería a la cárcel. El juez Daniel Obligado que tenía que definir sobre el arresto domiciliario que él estaba gozando en ese momento por el tema de la pandemia, después de que se confirmara el fallo de Amado Boudou, la condena de Amado Boudou ante la Corte Suprema de Justicia, falló que volvería a la cárcel. Bueno, atención con lo que está contando Nacho Ortelli, es una noticia que mañana va a escalar fuerte, es uno de los títulos de la noche, estamos recibiendo prácticamente en vivo, acá está el documento, ¿sí? Claro. Al que accedíamos, que hace justamente y da cuenta de la revocación, de revocar el arresto domiciliario de Amado Boudou, de disponer su alojamiento en un establecimiento penitenciario bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal. ¿Volvería Amado Boudou a la cárcel? Claro, entonces? ¿por qué decimos volvería, Facu? Es importante aclararlo, porque Amado Boudou obviamente va a apelar esta decisión del juez Daniel Obligado y va a tener que definir la Cámara de Casación. Ahora, la decisión del juez Obligado es justo sobre el inicio de la feria judicial, con lo cual la presentación de Amado Boudou
va a demorarse hasta que se retome el periodo judicial, con lo cual durante todo el mes de enero Amado Boudou no va a volver a la cárcel, no va a volver a la prisión, va a seguir gozando Claro, no va a haber una prisión efectiva de Boudou en tanto y en cuanto dure la feria, porque Boudou va a apelar esto. Y va a llegar a casación, y casación obviamente ahí va a tener la decisión final. Un Amado Boudou que el 4 de diciembre fue fuertemente respaldado por todo el oficialismo. Recordemos cuando la Corte Suprema dejó firme su condena desde Axel Kicillof, declaraciones inentendibles del gobierno, ¿no? Exactamente. Le pedían a Alberto el Fernández, Santiago Cafiero, jefe de gabinete. bancando a un Boudou que ya, ¿cuántas instancias judiciales? No, la Corte, ya está. Ya está, la Corte definió la misma. Corte. Todos, definió. 15, Por eso, creo, 15 bueno, por entre eso- jueces por y eso- fiscales, 15... Por eso se metió la pelea del oficialismo, ¿no? Porque justamente fue la Corte la que dejó firme el ¿Y procesamiento por qué en el el gobierno medio. hizo eso? Porque tiene una fuerte disputa con la Corte Suprema, ¿no? Sobre todo el kirchnerismo. Axel Kicillof fue el primero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en apoyar a Amado Boudou con este fallo de la Corte. Y como vos decías, desde el jefe de gabinete para abajo, distintos funcionarios, no el presidente, Claro, Alberto Fernández, que recordemos que antes de ser de presidente, antes de aliarse de vuelta con Cristina Sí. Kirchner, había sido muy crítico de Amado Boudou. Y hubo un silencio muy sugestivo de la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que es quien reproduce la línea judicial de Alberto Fernández. Silencio estampa de la ministra cuando pasó este fallo de la Corte respecto a Amado Boudou. No se metió, bueno, eso también, como bien decía Rosario, fue leído desde el kirchnerismo duro como un desplante de la ministra en su momento, porque pretendían que la ministra se pusiera al frente de la defensa de Boudou. Ahora, raro Así porque es. el juez obligado, Facu, es uno de los jueces que tiene varias causas contra Cristina Kirchner y se lo ha acusado, por parte de las querellas, de no avanzar demasiado en ellas, y hoy saca un fallo en contra de Amado Boudou, a pesar de que actualmente tiene un régimen domiciliario. De hecho, puede salir a la redonda de su casa, no es que está en el servicio penitenciario, no está ni en Ezeiza ni en Marcos Paz. Con lo cual, bueno, habrá que ver qué dispone la Cámara de Casación. Y el segundo punto es, creo que fue hoy, una foto de Kicillof con Milagro Sala. Hay un sector claramente del oficialismo que sigue insistiendo con la idea de que hay presos políticos. Fue hoy, ¿no, Rosario? Sí, fue la hoy. foto con Milagro Sala, una videoconferencia. Videoconferencia. Con lo cual, a ver, lo que me refiero es la idea de que hay presos políticos, es un sector que el gobierno, el oficialismo va a insistir, y después de este fallo seguramente se va a agudizar durante todo el Igual periodo ahí, hasta que ahí sí Casación decida. hay división, ¿no? Entre el kirchnerismo, que habla de presos políticos, y Alberto Fernández, que dice que no hablemos de presos políticos, sino de detenciones arbitrarias, porque significaría que durante mi gobierno hay presos detenidos por mi gobierno. Bueno, reiteramos, la causa Chicone, la figura de Amado Boudou vuelve a ser título, debe volver a prisión, revocaron el arresto domiciliario. Veremos cuándo se hace efectivo. Mariano. Sí, no, recordemos que unos días antes de que la Corte dispusiera no abocarse al tema de Amado Boudou y definir y confirmar que tenía que ir a prisión, lo que había ocurrido era que también la Cámara de Casación había confirmado la ley del arrepentido. Claro. Es decir, había rechazado la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, había confirmado las declaraciones en la causa Cuadernos. Y entonces la condena firme de Amado Boudou se transformaba en un peligro latente para las causas que afectan a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner. De hecho, este año, el año que viene, Cristina Kirchner tiene por delante 2 juicios orales muy importantes. Uno por el tema de encubrimiento de la AMIA y el otro por el tema de lavado de dinero en las causas OTESUR y los sauces. Y hay otro juicio oral importante que afecta al kirchnerismo, que es el de Lázaro Báez por el tema de la Rosadita. Vale decir que lo que hizo el gobierno o el oficialismo tratando de atacar a la Corte por el tema de Amado Boudou fue tratar de proteger, armar una valla de contención para las causas de Cristina Kirchner. Sí, El Amado, título, Nacho, sí, un Amado título Boudou importante. no va a volver a la cárcel hasta que esté el fallo de casación. Esto es importante aclararlo porque obviamente tiene la posibilidad de apelar. La ley le da un periodo para apelar desde que es notificado, y obviamente el juez toma la decisión sobre el inicio de la feria. Durante todo enero Amado Boudou va a poder seguir con arresto domiciliario, pero obviamente con la preocupación de que se puede confirmar esta decisión. Bueno, te enteraste acá antes en A24. Vuelvo con Gustavo Segre, panorama de Brasil. A ver cómo está la situación justamente allí del coronavirus, Gus. Complicado, Facundo. El día de hoy, números elevados, no es martes. Generalmente los martes se ajusta el fin de semana y hoy los números no fueron buenos. 55.853 contagios en las últimas 24 horas.
7.619.970 en total, y la cantidad de fallecidos, 1.224. Es el mayor número desde el día 20 de agosto. Y esto preocupa, obviamente, porque estamos en un momento donde no hay distancia social. Las playas, a pesar del cierre de varias de ellas, están abarrotadas de personas. La cantidad de gente que viaja para el interior y para las playas es realmente muy grande. Fiestas clandestinas por donde las busques. Hoy un dato que llamó la atención: Neymar, que iba a generar una fiesta aparentemente para 500 personas, desistió de la fiesta, dijo no voy a hacer la fiesta y va a pasar con su familia en Santa Catarina, pero no obstante ello se conoce de mucha gente que está con fiestas clandestinas. Y esto impacta en la cantidad de contagios, fundamentalmente porque los jóvenes no están preocupados, como ya lo veníamos diciendo, y puede impactar en la cantidad de gente grande que tenga problemas de salud. Claro. Gustavo, y para tratar de entender, ¿no están preocupados por qué? Ya no hay miedo al virus, no hay dimensión, no importa, la gente ya no aguanta más. Están cansados. Y vos fíjate que acá nunca hubo cuarentena, ¿eh? Siempre fue aislamiento social recomendado. En ningún momento acá te prohibían salir o tenías que pedir un permiso para salir. Nunca existió restricción para ir de una ciudad a otra o para tomar un avión. Pero los jóvenes fundamentalmente dijeron basta de aislamiento, queremos salir, queremos estar con nuestros amigos, y esto está impactando. Una noticia que también llamó mucho la atención fue el tema del aborto, la ley del aborto en Argentina. El propio canciller Araújo indicó que era una barbarie, fue la palabra que utilizó esta ley en Argentina. ¿Bolsonaro no se pronunció también al respecto? Diciendo lo que hizo Brasil... a través del canciller. ¿Solamente habló el canciller? Sí, solamente habló el canciller. No conozco, no tengo información que Bolsonaro le echó algo. Está de vacaciones en Guarujá, estuvo paseando por la playa, o con un montón de gente también, sin máscara. O sea, el propio Bolsonaro no está dando un buen ejemplo en el protocolo de salud, en el distanciamiento social, y eso también impacta, Facundo, porque cuando el presidente no toma las medidas que debería tomar la sociedad lo imita, tiende a imitarlo, ¿no? Seguro. Gustavo, abrazo grande, ¿eh? Nos reencontramos. Que siga muy bien. Falta ahí. menos, ¿eh? Falta menos. Falta menos. 1 o 2 días y ya salgo. No veo la hora de salir de mi casa. Es bueno verte así, con una sonrisa y trabajando. Abrazo grande, Gustavo. Gracias. Chau, hasta luego. Chau, chau. Consejo final y me preparo para ir a la mesa con un título, comunicación acá, muy Pastor, importante. ¿Cómo? Cuando usted me diga, tengo la carta de despedida de usted del año. Me la enviaron, me la mandó, por supuesto. Pero dijo que tenía que venir. Pastor, el viernes Autoridades, está acá. cuando quieran la leo. Cuando disponga, profesor Ale, cuando dispongas, leo la carta de despedida de Pastor. Spillman es esas personas que cree que le pasa al otro lo que le pasa a él. Él quiere Él quiere que... escribió una carta. ¿Usted, Les Spillman, cuento lo escribió que una dice, carta? lo que envió Pastor. Bueno, ahora doy un consejo mensaje más. Sí, 2 más me quedan. Bueno, está vendido, ¿eh? Epa. No, porque... Bueno, Se está Se nota yendo que le bien. fue bien este año, Pastor. Dígalo, Pastor. ¿Se ¿cómo? sabe algo Sí, del hay- futuro de hay que Spillman? disfrutar, Hoy viene el hay que futuro. disfrutar a partir del de los éxito. 40 años, ya Spillman cumplió, las articulaciones se empiezan a desgastar porque nuestro cuerpo disminuye la producción de colágeno. Para la solución llegó En Acción Colágeno de Laboratorio ENA. Mirá. ¿Dolor articular? Llegó En Acción Colágeno de Laboratorio ENA. Se toma una vez por día y su consumo restablece la flexibilidad de las articulaciones gracias a su dosis efectiva de colágeno combinado con una megadosis de vitamina C. Conseguilo en farmacias de todo el país. En Acción Colágeno, el guardián de tus articulaciones. Ya viene el mensaje final de Spillman que salta del barco. Si tenés relojes, alhajas que ya no podés usar, Leiva Joyas te las compra. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Bueno, gracias a los auspiciantes que nos han acompañado durante todo el año, a toda la programación de A24. ¿Quieren dar un título final? Dale. ¿Tienen un título final? por supuesto. supuesto. Hay Dale, varios. dale, Rosario, uno tuyo. A ver, dale. Alberto Fernández tuvo, arrancó el plan de vacunación, la legalización del aborto y la reforma jubilatoria. Hoy le dedicó tiempo a la rosca política. Pudo empezar a armar la unidad, aunque sea la unidad electoral, más allá de las internas que van a continuar. Primero con una foto con intendentes a los que durante el fin de semana y la semana pasada
tuvo que llamar por teléfono para que acepten la candidatura de Máximo Kirchner al PJ bonaerense. Había Hoy resistencia ahí. Hubo un alguna poquito de resistencia, incluso hubo alguno que faltó. Hay que ver después qué es lo que sucede en esa foto, pero Alberto Fernández consiguió que los intendentes, sobre todo los que se decían albertistas, se alineen detrás de la postulación de Máximo Kirchner para el PJ. Y otra foto importante fue con legisladores. Recordemos que Cristina Kirchner había mencionado entre los funcionarios también a legisladores que si no estaban preparados se busquen otro trabajo. Bueno, los recibió también en la Quinta de Olivos con un sabor medio amargo por no tratar la reforma judicial, pero lo cierto es que en todos los encuentros habló de unidad. Todos hablaron de la unidad importante, más allá de las diferencias, sobre todo para el próximo año. Nacho, el tuyo, dale. Bueno, hablando de gestos de unidad, hoy primera foto, Facu, entre Cristina Kirchner y Sergio Massa, sin Alberto Fernández en el medio. Sí. Se juntaron en la Cámara, en el Congreso, en realidad, en la Comisión Bicameral de Control de Organismos de Inteligencia. Risas y gestos ahí, ¿no? Sí, para analizar. mucha sintonía muy interesante más allá de la foto. Cristina con buenos gestos, Massa también. ¿Qué se está diciendo en el Congreso? ¿Qué va a pasar en el Congreso? Bueno, el 19 de enero vuelve la actividad en comisión. El 20 en la Cámara de Diputados se va a sesionar la ley de biocombustibles, un proyecto que entre otros había pedido Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Y también, Facu, hay intención del oficialismo de, atento, avanzar en extraordinarias con reforma judicial. Ese sería el proyecto de Máxima. Y por otro lado hay acuerdos internacionales, también proyectos que tienen que ver con algunos acuerdos con las provincias que redundaron en buenos éxitos en la Cámara de Diputados sobre todo. Así que atento porque el Congreso sigue abierto. Bien. Mariano, uno cortito tuyo y cierro con Spielman con uno final. Dale. Muy cortito. Las sorpresas que hubo ayer en el Congreso, en el Senado. Vamos a resumir el Senado porque no tenemos mucho tiempo. Pero después de que habíamos hablado de que había habido senadores que pegaron un salto en garrocha de la postura celeste a la postura verde, se conoció ya sobre la madrugada que, por ejemplo, Guillermo Snopek de Jujuy, que era celeste puro, votó en abstención, se abstuvo. Eso fue una gran sorpresa de lo que pasó ayer en la votación que terminó con la aprobación del aborto. Y hubo dos senadores que también eran celestes a priori, que no estuvieron, se ausentaron, se fueron, se borraron. ¿Quiénes son Adolfo Rodríguez Sá y María Clara del Valle Vega. Y un datito de color sobre la campaña de los videos que Dale, el se último, vienen. y me voy con Spielman que no sacan. Se va a hablar de la cuidadanía. ¿De la? De la cuidadanía. En ¿Qué es la relación, cuidadanía? es una analogía de ciudadanía en los ¿El videos. gobierno va a hablar de cuidadanía? En esos spots va a decir que Fue la esta parte de subte la población a la que Está llamamos pensando cuidadanía se va a cuidar. Y van a mostrar jóvenes que se cargan unos a otros porque usan barbijo. El RAE y va a entonces cargar, igual, finalmente se va a reír en el RAE, héroe... seguramente, Mariano, con ese nombre, pero bueno. ¿Cómo? El nombre que le ponen, ¿no? En la RAE se van a cargar porque no lo van a poder creer. Sí, pero no, bueno. hablan, bueno, la ciudadanía y la cuidadanía, prevengamos la segunda ola de COVID. Ese es el lema. Spielman, saluda a la cuidadanía. Saludo a la ciudadanía, no, el dato final, la ciudad, Facu, van a esperar si esto que estamos viendo sobre una suba de casos se sostiene y ya forma parte de la segunda ola o si en cambio es algo estacional y sobre todo a partir de mediados de enero empiezan nuevamente a bajar los casos en la ciudad para ver si avanzan en algún tipo de restricción muy leve, muy vinculada a la movilidad y muy quirúrgica, porque por supuesto las industrias de la ciudad están muy golpeadas. Horacio Rodríguez Larreta se va a Cariló para pasar fin de año con sus dos hijas menores y entre otras cosas en las últimas horas estuvo en el cumpleaños de Lilita, se fue a esta exaltación de la Cruz a ver a Elisa Carrió y desayunó con María Eugenia Vidal hace unos días acá en un bar de Palermo. Bien. Y para finalizar, la carta de Pastor a las autoridades del canal donde dice: armamos una mañana muy competitiva. Dice cualquier cosa, inventa. Dice así: armamos una mañana muy competitiva, estoy muy contento por el año que pasé. Está poniendo palabras Fuimos mías. a cubrir un ¿Está parche haciendo de la noche. periodismo este Pero, señor? perdón, es la carta de Pastor a las autoridades. Muéstrenla en cámara, muéstrenla en cámara. Pero perdón, yo tengo la carta acá que usted envió. Spielman. ¿Puedo terminar de Muéstrenla. leerla? No lo comprometa, se tiene que ir de vacaciones, Pero no por le invente supuesto, textual. al final dice: me voy de vacaciones casi un mes, no me extrañen. Este es el final de su carta. Escúcheme. Usted saltó. Claro, No le importa nada. el salto con garrocha que dice Barrio. Yo no firmé Salto nada. con con lo garrocha cual- de barrio. Corra, el que hace Spielman, usted. corra. Y no vuelva. Nadie fuerte, Spielman. Leo el final de la carta, es muy fuerte el final de la carta. Corra y no Acusa a vuelva. excompañeros. Acusó.
Lo único que le digo para cerrar, de verdad, este fue su mejor año. Y ha sido un placer ser parte de su mejor año y poder haber observado su mejor año. Se emociona, en este canal. Sí. Te emocionó. Invíteme un helado, por lo menos ahí en el... Lo invito a comer algo. ¿Nos Lo invito a vamos? comer algo. Mariano, un gusto gracias, trabajar con usted gracias, Mariano. los últimos días. A ver, mañana a la mañana voy a estar temprano en Equipo de Noticias. Y el primero, el único que me acompaña... Vamos es viendo, Nacho. vamos ¿Vos viendo. también, Yo, Mariano? el único. No, el lunes ya no estoy. Firme acá, bueno, firme acá el primero con vos. Pablo. Vamos bien, Xavi vamos sea bien. la- Cobra doble, Ortelli, Nos usted vamos, sabe, que llega ¿no? Babi que nos va a matar. Chau, chau. Hasta mañana. Felicidades. Chao, chao.